Capítulo 1. Vientos de guerra. 2 años habían pasado desde aquella maravillosa reunión en el hogar de Pony. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, pero otras tantas permanecían sin alteración. El pequeño orfanato en el Valle Verde, el diligente trabajo de las 2 mujeres quienes eran el alma del lugar, la siempre creciente fortuna de los Andry y el bullicio perenal de la agitada ciudad de Chicago no habían variado un ápice. Sin embargo, la vida de nuestros amigos había atravesado por algunos cambios importantes. William Albert había tomado total control de su fortuna y ahora se encontraba dirigiendo los negocios de la familia Andry con la sabiduría y el éxito que la tía abuela Elroy siempre había deseado. Archie había decidido entrar a la universidad, donde se encontraba estudiando leyes para el beneplácito de los padres de Annie, quienes se encontraban muy complacidos con su futuro yerno. Annie, por su parte, también había experimentado cambios positivos. Ahora era sin lugar a dudas la dama que su madre siempre había soñado. Dulce por naturaleza y de maneras refinadas gracias a la cuidadosa educación que había recibido. Se había convertido en una graciosa criatura con hermosos ojos y una figura impresionante. Más de algún joven de la alta sociedad de Chicago hubiese querido probar su suerte cortejando a la joven, pero desafortunadamente para ellos, Annie y Archie habían sido pareja por tanto tiempo que ya nadie dudaba que se casarían tan pronto como el joven millonario terminara sus estudios. Patty continuaba viviendo en Florida con su abuela, pero cada verano viajaba hasta Chicago para pasar unas semanas con los amigos que había llegado a ser los mejores que jamás había tenido. Ella nunca había sido realmente hermosa, pero Dios le había concedido la gracia de un temperamento dulce y una bondad especial que la hacían atractiva a todo el mundo, y a los hombres no era la excepción. No obstante, ninguno de ellos había tomado el lugar que Steer había dejado vacío, y ella no se sentía urgida por encontrar un sustituto porque había aprendido que tales cosas nunca deben de forzarse. Eliza Ligan, por su parte, era ahora un miembro conocido y activo de la alta sociedad de Chicago. Alta y esbelta, con ojos matadores y una sonrisa insolente, pasaba su tiempo entre bailes de gala, meriendas y demás inútiles eventos sociales de todo tipo. Los hombres la asediaban no solo por su belleza y fortuna, sino porque había logrado una reputación de mujer fácil que atraía a muchos. Ella se había decidido a gozarla sin restricciones en una clase de revancha por los 2 jóvenes que nunca pudo tener, Anthony y Terry, por supuesto. Y nadie iba a impedirle disfrutar la vida del modo que ella había escogido. Solamente una cosa le molestaba muy en el fondo de su alma oscura, y era su incapacidad de vengarse de aquella a quien su corazón odiaba con todas sus fuerzas. Porque esa persona tenía un protector poderoso que aún la indomable Eliza Ligan no se atrevía a desafiar. Por el contrario, Neil se había convertido en un vergonzoso alcohólico, quien, a pesar de todos los intentos hechos por Albert para ayudarlo, se mantenía ahogado en el fondo de alguna botella de whisky. Nunca había superado el rechazo que había sufrido y tal vez nunca lo lograría, especialmente cuando el objeto de su afecto estaba totalmente fuera de su alcance. Ahora, más que nunca, mis amigos lectores, Candice White Andry era la personificación de la libertad y la independencia. Había aceptado conservar el apellido de su familia adoptiva como un gracioso acto de simpatía hacia el hombre que amaba como el hermano mayor que nunca había tenido. Ocasionalmente, ella le acompañaba a eventos sociales o grandes galas en las cuales era necesario ser visto para el bienestar de los negocios y la reputación de la familia Andry. Pero además de esas raras ocasiones, Candy era todavía la joven sencilla y dulce que siempre había sido. Había decidido conservar su antiguo departamento y vivir ahí sola a pesar de toda la aldaraca hecha por la señora Elroy, quien se escandalizaba solo de pensar que una dama viviese sola. Pero aún no contenta con eso, Candy había insistido en conservar su antiguo trabajo como enfermera. Ahora, después de un largo tiempo de duro trabajo para ayudar a su jefa a conquistar la guerra contra el alcoholismo, había finalmente logrado rehabilitar al hombre y ambos estaban entonces trabajando en un gran hospital en el cual habían sido aceptados sin la ayuda de Albert. A pesar de los sinceros deseos del joven por ayudar a su protegida y al buen viejo doctor, Candy insistió en encontrar una salida por su propia cuenta.
y así había sido como una vez más se había salido con la suya por sus propios medios. Candy cumpliría pronto 19 años, y la cándida belleza que una vez había cautivado a los 3 jóvenes Andre años atrás en los días de la mansión de Lakewood, había madurado en una mujer cuya hermosura dejaba sin aliento a cualquiera. Poseedora de una figura con suaves pero voluptuosas curvas, una sonrisa arrolladora y unos ojos por los cuales se podía matar. Candy tenía aún la gracia de la sencillez. Las pecas de su nariz habían casi totalmente desaparecido, dejando solamente algunas manchitas rosas que daban a su rostro un aire cándido. Sus maneras se habían suavizado, pero conservaba los firmes movimientos de una persona que ha practicado deporte de manera regular, algo que no era muy común entre las mujeres de su tiempo. Pero una vez más, muchas cosas no eran comunes en la más famosa y excéntrica heredera de una de las familias más ricas de los Estados Unidos. La tía abuela Elroy estaba particularmente preocupada por el hecho de que Candy estaba aún soltera y sin compromiso formal. La anciana temía que la joven pudiese escoger a alguien indigno del prestigio y la fortuna de la familia. Para ella había sido una cosa terrible que William Albert le hubiese permitido a la muchacha romper su supuesto compromiso con Neil. Hubiese sido, después de todo, un arreglo muy conveniente para ambas familias, pero Albert había sido tan tajante al respecto de ese asunto que la anciana había perdido ya toda esperanza en ese enlace. Albert, por su parte, estaba algo preocupado por la soledad en que Candy vivía, pero ella se veía tan segura de lo que quería para sí misma que no pudo negarse ante el deseo de la joven de vivir sola. Dentro de su corazón, Albert esperaba que su pequeña encontraría algún día el amor que había perdido ya 2 veces en su corta vida, porque para él nadie más que ella merecía esa bendición. Hacia el año de 1917, las preocupaciones de Albert se concentraron en otros asuntos. La situación entre los Estados Unidos y Alemania había alcanzado un punto peligroso. 2 años habían pasado desde el hundimiento de Lusitania por la Marina alemana, hecho que había resultado con la muerte de 128 pasajeros norteamericanos. Desde entonces, las cosas habían ido de mal en peor y tan solo un par de meses antes, esto es en febrero de 1917, el presidente Wilson había roto las relaciones diplomáticas con Alemania. Por lo tanto, la escena estaba lista para un evento ineludible y el miedo de la inminente guerra flotaba en el aire. Como un acaudalado banquero, él sabía que su fortuna podía jugar un papel importante en el conflicto. Sin embargo, Albert nunca se aventuró a imaginar cómo los eventos históricos iban a afectar la vida de su familia hasta que fue ya demasiado tarde. Era una soleada mañana de primavera cuando Katherine Johnson entró al cuarto de enfermeras en una agitada carrera muy inusual en ella. Sus mejillas estaban sonrosadas y ella estaba prácticamente sin aliento. Candy estaba sentada charlando alegremente con otra enfermera cuando Katherine interrumpió la conversación de las 2 mujeres con su llegada inesperada. La joven rubia no tuvo que preguntar nada porque cada detalle ya estaba escrito en la cara de su colega. Los Estados Unidos le habían declarado la guerra a Alemania finalmente. Candy conocía bien esa mirada solemne en la cara de Katherine y se pudo imaginar también lo que aquel evento significaba para el país y para ella misma. «Candy», Katherine dijo por tercera vez, «¿estás escuchándome? ¿No dices nada acerca de esto?» «Oh, lo siento», respondió Candy, volviendo a la realidad de la que por un momento había escapado en sus pensamientos. «Yo estaba algo», dudó por un segundo. «Temo que tengo que hacer algo, chicas. ¿Me disculpan?» E inmediatamente ella abandonó el cuarto, dejando detrás suyo a 2 enfermeras intrigadas. «¿Qué le pasó? No hizo ningún comentario sobre las malas noticias», dijo Katherine. «Bueno, de hecho creo que realmente le afectaron las nuevas. Estaba muy bien antes de tu llegada», replicó la segunda enfermera. «¿Tú crees que ella tiene a alguien por quien temer con esta guerra?», dijo Katherine con una mirada curiosa en sus ojos. «¿Un enamorado, quieres decir?» «No, no lo creo. Candy es una chica muy dulce pero muy reservada sobre todo lo relacionado con su vida privada. No obstante, me temo que no está interesada en ningún muchacho por el momento. Esas cosas no se pueden ocultar». La conversación continuó mientras una rubia muy nerviosa continuaba corriendo a través de un parque cercano. Candy corrió hasta un puesto de periódicos para comprar un testimonio real del evento. Ella estaba segura de que el suceso iba a traer un nuevo giro a su vida. Estaba claramente impreso en la primera página. Esa mañana del 6 de abril de 1917,
El presidente Woodrow Wilson había declarado la guerra y estaba ya pidiendo voluntarios para defender la nación. Los dedos de Candy estrujaron el periódico con una extraña mezcla de temor, valor, excitación y una extraña sensación que ella no pudo alcanzar a nombrar en aquel momento. Era como si su destino le estuviese llamando a gritos. Era algo así como una llamada a una cita concertada por adelantado desde hace mucho tiempo atrás. Ella había recibido un entrenamiento especial para tal momento, y ahora podría ser el momento cuando su entrenamiento probaría su valor. La memoria de Flammy, quien todavía continuaba trabajando como voluntaria en el frente, junto con el inolvidable recuerdo de Steer, vinieron a su mente. ¿Podría ella abandonar su pacífica vida en Chicago, donde contaba con el amor y compañía de sus amigos más cercanos, donde ella podía siempre regresar al hogar de Pony para encontrar fuerza y apoyo? ¿Sería tan valiente como para enfrentar los horrores de la guerra? Una joven pareja con un niño pequeño pasaron frente a ella. La mujer estaba radiante, con una mano firmemente asida al brazo de su esposo. Mientras él cargaba con su otro brazo al pequeño que no debía tener más de 2 años, Candy los vio caminar a lo largo del parque hasta que desaparecieron de su vista. Parecían tan felices y tan ajenos al peligro inminente que el país estaba por enfrentar. Candy entonces pensó que la joven madre tenía razones poderosas para permanecer sana y salvo en el cobijo de la madre patria. Mientras tanto, el ejército norteamericano se preparaba ya para defender el país. Después de todo, aquella mujer tenía una familia por la cual velar. Pero ella, ¿quién está esperándote en casa, Candice White? ¿Qué estás diciendo?, gritó Albert sin poder creer lo que había oído. ¿Candy abandonó el apartamento sin decir una palabra? ¿Ni siquiera a mí? Me temo que eso es correcto, señor, contestó George Johnson muy apenado. Esta mañana el guardia en turno se dio cuenta de que la señorita no había abandonado el apartamento en más de 24 horas, y como es un día de trabajo se preguntó si algo marchaba mal. Así que fue a averiguar con el casero. Fue entonces cuando ambos encontraron esta carta que ella había dejado, señor. Largo tiempo atrás, desde que Candy había decidido continuar viviendo sola en su departamento en el centro de Chicago, Albert había apostado guardias que cuidaban de la joven sin dejarse notar. William Albert sabía bien que Candy se hubiese molestado de haber sabido que era vigilada de esa forma, pero la ciudad se estaba convirtiendo en un lugar violento y peligroso, y una rica heredera era siempre una tentación para secuestradores y otros maleantes. Por lo tanto, como la cabeza de la familia, Albert no podía tomar riesgo alguno con respecto a la seguridad de su protegida. Sin embargo, a pesar de todas esas medidas, su secretario estaba ahora informándole que la chica había desaparecido de algún modo, justo en las narices de sus guardias. «Dame la nota», dijo Albert con voz temblorosa y visiblemente enojado. Lo que sus ojos leyeron entonces estaba más allá de sus más horribles sueños. «Querido Albert, Annie y Archie, siento mucho dejarlos sin decir palabra, pero sé que me perdonarán tarde o temprano. Tengo mis razones para hacer algo así. Hay una parte de mí que quiere quedarse con ustedes y todos aquellos a quienes amo, pero la otra parte me empuja para cumplir con un deber que no puedo soslayar. Quiero que sepan que he meditado esta decisión un buen tiempo y que no es de ninguna manera el resultado de un impulso vano. Algunos años atrás, cuando estaba en la escuela de enfermería, recibí un entrenamiento especial como enfermera militar. En aquellos años la guerra había apenas empezado y parecía solamente un fantasma lejano. En aquel entonces no estábamos seguros si ese fantasma algún día nos alcanzaría. Pero a decir verdad lo logró, y ya ha cobrado la vida de uno de nuestros más queridos seres, a quien nuestra familia siempre recordará con el más profundo cariño. Es por su imborrable memoria que no debo desoír el llamado de mi deber. Nuestro país necesita mis servicios y no voy a deshonrar el ejemplo de Steer. Sé que mi partida los dejará preocupados y en tristeza. Ustedes han sido siempre tan buenos y cariñosos conmigo. No obstante, tengo que irme, pero confío que el Señor estará conmigo todo el camino a Europa y me protegerá durante las pruebas que me aguardan allá. Por favor, Albert, no te enojes conmigo. Sé que desapruebas todo este asunto de la guerra porque siempre has sido un pacifista. Pero piensa que no voy como un soldado para matar, sino como una enfermera para salvar vidas. Archie, no temas, porque voy a volver sana y salva, y si no cuidas bien a Annie, sabrás de mí. Annie, prométeme que serás una chica fuerte. La señorita Pony y la hermana María te necesitarán más que nunca. Recen por mí y expliquen todas estas cosas a esas dos queridas mujeres. Los ama Candice White.
Posdata. Albert, lamento decirte que solamente gastas tu dinero en esos guardias. Por lo regular siempre se quedan dormidos después de medianoche.